Si bien es cierto, existen varios tipos de texto: el texto argumentativo, el texto descriptivo, el texto explicativo y también el texto narrativo. En esta ocasión vamos a hablar del texto narrativo. El texto narrativo es un relato o una historia en el cual se narra un suceso bajo ficción o bajo una realidad, en el cual ocurren hechos, en el cual interactúan personajes y el cual se desarrolla en un ambiente y un espacio específico. El texto narrativo es un texto que podemos decir que es el más utilizado por el ser humano en su vida cotidiana. Normalmente este texto lo utilizamos en nuestro diario vivir, que es cuando enviamos un mensaje de texto para decir lo que nos pasó, para contar algo que nos sucedió o para simplemente decir cómo estuvo nuestro día. El texto narrativo, como un texto, tiene varias subdivisiones o tipos de texto narrativo, en los cuales podemos mencionar los siguientes. El cuento. El cuento es una narración breve, esta cuenta con pocos personajes y su desenlace es sumamente rápido. Este suele estar enfocado a una población infantil por la dinámica que tiene su narración. Sin embargo, existen cuentos que también son sumamente trascendentales para las personas adultas. Además del cuento, también tenemos a la leyenda. La leyenda es un tipo de texto narrativo el cual cuenta un suceso a partir de una narración que mezcla la realidad y cierta sobrenaturalidad. Aquí podemos ver algo muy en particular del cuento a la leyenda. Es que la leyenda, de alguna manera, presenta cualidades, bien sean humanas o no, para transformar y intencionalmente o no generar cierto morbo en quien escuche las leyendas. Bien, me explico. Generalmente, cuando se tiene a una leyenda como un texto narrativo, siempre se desarrolla a partir de un hecho, de algo que el ser humano vio, de algo que el ser humano dice haber visto, de algo que el ser humano dice haber presenciado, en el cual se plasman ciertas características que el ser humano presenta a partir de ese hecho. Ese hecho normalmente se da en la personificación de alguien a algo o de algo en alguien. ¿Qué pasa? El texto narrativo de carácter leyenda es un texto el cual normalmente siempre transforma a la especie humana y la transmuta a algo que pueda generar morbo. Como ejemplo, tenemos a muchos referentes. Están el Muelú, que es una leyenda caribeña. Tenemos también a el hombre sin cabeza, que es también conocido como el jinete sin cabeza. Tenemos también al hombre caimán. Tenemos a la Llorona. En general, hay muchos tipos de estas leyendas, los cuales de alguna manera podemos evidenciar esa transformación de la especie humana a partir de una percepción de la persona. O sea, a partir de lo que una persona dice haber vivido o dice haber experimentado con dicho ser. El mito es un relato de corte fantástico. Este tiene la función de explicarle a las personas un fenómeno del universo que no se tiene una respuesta a simple vista. En las civilizaciones antiguas los mitos tenían una relevancia muy importante, ya que la ciencia no era tan avanzada como para dar la explicación necesaria a ciertos fenómenos. Entonces, el conjunto de mitos formaba la mitología en una sociedad, y en esa misma sociedad el conjunto de mitos hacía que se creara una cosmovisión que explique la razón de ser, la existencia, el universo y diferentes preguntas que el humano puede plantearse. También tenemos un tipo de texto en particular conocido como la novela, que es un tipo de texto más largo que un cuento o más largo que una simple historia. La novela es un texto mucho más complejo y mucho más extenso. La novela, como tipo de texto narrativo, lo que nos permite a nosotros, bien sea como escritores o como lectores, es evidenciar cierto desarrollo, o sea, un desarrollo más prolongado de una historia, de una narración. Lo que permite la novela es que quien sea el escritor pueda desarrollar una historia lo más completa posible a partir de detalles, a partir de particularidades de la historia, con un desarrollo de personaje mucho más completo, con una posibilidad de características mucho más vistosas, en el cual, aclaro, el ser humano se apega más, o sea, el ser humano logra generar cierta afinidad. Repito, esto se da a partir de la manera detallada en la cual se supone que se debe construir una novela. Dado que la novela es un texto narrativo que es mucho más extenso y complejo, amerita que tenga ciertas particularidades dadas por un desarrollo, dadas por un mayor manejo de trama, que permita que sea quien sea que lo lea pueda tomar cosas de ella, o sea, pueda vivirla. Ese es el principal objetivo de la novela, además de narrar. La poesía épica es una narración donde se cuentan hechos legendarios, donde mediante la tradición oral se mantienen las historias que supuestamente le han dado vida a la cultura y a las sociedades. Estos hechos pueden ser reales o ficticios. No se tiene pruebas de esto y además vienen de épocas bastante antiguas que pasaron de generación en generación mediante la narración oral.
Otro ejemplo de texto narrativo sería la crónica, el cual es un tipo de narración que se genera a partir de cierta conciencia cronológica. O sea, es un tipo de narración que va desde un principio hasta un fin, manteniendo un orden entre esos dos puntos de cronología. O sea, un acto hace que otro se ejecute, ese acto ejecutado hace que se siga desarrollando la historia a partir de cierta línea de tiempo. Y esos actos permiten que la crónica como tal, como texto narrativo, pueda desarrollarse. En particular, este tipo de texto es normalmente utilizado por el periodismo. También hay cuentos y relatos que toman esa característica de texto narrativo para narrar historias. La noticia es otro ejemplo del texto narrativo. Esta pertenece al género periodístico y narra brevemente un suceso actual. Da a entender los hechos, cómo sucedió, cuáles son las consecuencias, y se puede apoyar de diferentes mecánicas para dar a entender el suceso a los demás. Teniendo en cuenta la noticia como texto narrativo, también tenemos al reportaje, el cual es un proceso en el cual se hace una previa investigación acerca de algo y se narra una historia. Esa historia se da a partir de cierta investigación. Normalmente esto se hace en periodismo, pero también hay, digamos, otros campos que hacen reportaje. El reportaje es algo propio de la investigación, en el cual se busca consultar lo mayor posible para concretar una historia completa, para entender sucesos y para que de alguna u otra forma quien lea ese texto narrativo entienda que se ha hecho un reportaje, que se tienen entrevistas, que se tienen ciertas comprobaciones y que se argumenta lo que se está diciendo en el mismo reportaje. La biografía suele publicarse en libros convencionalmente, donde se recopila los hechos de la vida de una persona y se los separa por los más importantes, que tienen una conclusión o un fin de ser, para dar una enseñanza de vida por lo general. Estas son bastante famosas de ciertos personajes que tienen impacto en la sociedad. Ahora pasemos a hablar de las características del texto narrativo. Iniciemos con los personajes. En los personajes podemos encontrar varios tipos de personajes. Entre ellos están los personajes principales, que son los personajes que manejan la historia, en el cual básicamente encuentra el capital de toda la historia. Los personajes principales, como su nombre lo dice, podríamos considerar los más relevantes de la historia o los que manejan básicamente la base de la historia. También es una consideración creer que el personaje secundario o otro personaje pueda manejar cierta relevancia en la historia, pero el enfoque principal del personaje principal es hacer que este maneje el capital de la historia, o sea, hacer que este básicamente maneje el control de la historia. El protagonista es el personaje sobre el cual gira toda la trama. Todos los hechos que suceden alrededor de la historia tienen que ver directamente con él de una u otra manera. También las acciones que realizan los otros personajes que quizás no son del mismo rango de importancia. Bien, como consecuencia del protagonista como personaje tenemos al antagonista. Es un tipo de personaje que es todo lo opuesto a lo que viene siendo el personaje protagonista. Este personaje normalmente siempre va en contra del protagonista, siempre pues está en contra de los proyectos, de los hechos que el protagonista quiere ejecutar o desea ejecutar. Hay una particularidad en esto y es que normalmente el antagonista siempre es la persona que está o que actúa más bien bajo lo políticamente incorrecto, o sea, la persona antagonista podemos decir que es la mala. Teniendo en cuenta esto, podemos evidenciar que en muchos textos narrativos el antagonista no suele ser el malo, sino el bueno. Por ejemplo, en una serie policíaca en la cual se habla de la versión del asesino o el criminal, tenemos en cuenta que el protagonista principalmente será el asesino o el criminal, quien es de quien se cuenta la historia. Esta persona que es políticamente incorrecta se vuelve el personaje principal, el personaje protagonista de la historia, el cual desarrolla su misma historia y genera cierta empatía en el lector. De alguna u otra forma, el personaje antagonista vendría siendo quien se encuentra en la posición o quien actúa como todo lo políticamente correcto. O sea, el policía de la historia y el ladrón presentan dos opiniones opuestas a los que se supone que vendría siendo un tipo de narración normal. Estas particularidades se dan en muchos tipos de texto, en los cuales, básicamente, repito, el antagonista se convierte en quien actúa como lo socialmente correcto, lo políticamente correcto, y el protagonista es quien hace lo políticamente incorrecto. O sea, como ya hemos puesto el ejemplo, normalmente en algunos textos se utiliza este recurso para innovar. Los personajes secundarios son los personajes no decisivos. Se les dice así porque la trama no gira alrededor de ellos. De hecho, en algunos capítulos, episodios o como esté dividido el texto, se los utiliza con más relevancia para dar base a una acción que seguirá ejecutada por el personaje principal, más no por ellos.
Otra característica del texto narrativo es el narrador. Es el encargado de relatar o introducir a la historia, bien sea a partir de los personajes o a partir de la situación. Y esta persona, o sea, el narrador, es el encargado de ordenar tanto las situaciones, los hechos, como a los personajes. El narrador puede ser exterior o interior a la historia. Esto significa que si es interior, está dentro o inmerso en la historia. Puede ser el mismo personaje o un personaje secundario el que cuenta desde su punto de vista los relatos. También puede ser el llamado narrador omnisciente, que es un ser que tiene todo el conocimiento de las cosas desde los diferentes puntos de vista y de la verdad en sí. Y es el que nos da a conocer los sucesos que se dan en la narración. También se tiene a la estructura del texto narrativo como una característica. La estructura del texto narrativo se divide en dos: estructura externa y estructura interna. Iniciemos hablando de la estructura externa. La estructura externa es una estructura con el fin de organizar la lectura para el lector. Se puede dar en secciones, por ejemplo, capítulos, partes, actos, tomos, y este se hace con el fin, como ya se dijo, de dar un orden, de dar la posibilidad de dejar hasta un punto la lectura y retomarla desde ahí, sin la necesidad de buscar exactamente en qué parte nos quedamos, y además organizar al escritor en las acciones que se va a hacer en determinado capítulo o sección, esto para ver en qué parte de la estructura se encuentra el texto. Adentrándonos con la estructura interna, es la estructura básicamente que organiza los hechos a partir de la misma narración. O sea, es la estructura que se encarga de la organización de los hechos y de la fluidez de la misma historia. Esta estructura es un poco más literaria debido a que esta estructura se basa directamente en la historia y en la forma en la que se narra la historia y cómo esta influye en todo el texto narrativo. Además de las características, tenemos las partes del texto narrativo. El texto narrativo se divide en tres partes. Viene siendo la introducción, el clímax o el enlace, o también conocido como nudo, y el desenlace. Iniciemos hablando de la introducción. Introducción. Creo que la introducción más famosa de la literatura podría ser En un lugar de la marcha de cuyo nombre no quiero acordarme. Aquí ya se nos plantea el lugar. Posteriormente, supongo, se planteará personajes, lo estipulado, lo que necesita el lector para tener un contexto de ubicación mental que conecte con la lectura, para de ahí dar paso a la narración en sí. Como la misma introducción nos comenta, se desarrolla una historia. Ahora, con el clímax o el nudo de la historia, entendemos la condensación del problema. Según la RAE, el clímax viene siendo el punto máximo de algo, o sea, la condensación de una situación. Por ende, el clímax de una historia narrativa vendría siendo la condensación del problema. Vendría siendo el cabún, el interés, el picante, el fuego de dicha historia narrativa, en el cual el texto va a enfocar toda su fuerza para mantener vivo al lector, porque básicamente en el texto narrativo el clímax viene siendo la fuente principal de toda la sustancia del texto. Conociendo la introducción y el clímax o nudo de la historia, pasemos a el desenlace. En el desenlace se busca darle un fin a la historia, terminar con las problemáticas y llegar a una conclusión. Esto fue así durante mucho tiempo. Sin embargo, últimamente más que nada se ha visto un poco de moda el cambio en los textos. Por eso hay finales abiertos que dan indicios pequeños que dejan al lector que tenga por sí mismo, según métodos de deducción, finales alternativos que el escritor no especifica. Y mediante internet y divulgaciones sociales pueden surgir teorías o especulaciones de los finales que realmente podrían ser el posible, teniendo en cuenta estas pequeñas pistas. Esto es muy interesante porque crea una comunidad en torno al texto que le da un fin o una conclusión a la narración, que creo que es una necesidad humana, la búsqueda de esa conclusión final después de todo un trayecto de sucesos que nos resultan relevantes. Conociendo las características y partes en las que se divide el texto narrativo, pasemos a conocer el estilo del texto narrativo. El estilo vendría siendo un
una particularidad vendría siendo la esencia en la cual el texto narrativo se desarrolla, teniendo en cuenta ciertos géneros, teniendo en cuenta ciertas técnicas, teniendo en cuenta formas de expresión, teniendo en cuenta ciertas metáforas o ciertas figuras literarias. En el estilo, básicamente, lo que se trata de explicar es la forma o las particularidades, repito, que tiene el texto para contar la historia, para narrar un suceso, un hecho ficticio o no, que va a tener cierta creatividad. O sea, lo que va a hacer el texto será el texto, las particularidades que tiene el texto y que lo hacen será él un texto narrativo con características opuestas o diferentes al que otro pueda tener. Aquí presentamos pues muchas características. Aquí están las quebradas, aquí está la originalidad, la creatividad, también está pues la forma en la que se desarrolla la historia, la forma en la que cada personaje se desarrolla, la forma en la que la trama se muestra, la forma en la que ambienta a partir de la misma narración, la forma en la que el tiempo se va transcurriendo. Todos son particularidades, repito, que permiten al texto narrativo ser, a diferencia de otro, un texto con más o menos interés. Mencionemos un dato curioso. Podríamos decir que el texto narrativo ha sido un texto que ha estado desde el principio de los tiempos, o sea, desde que el ser humano de alguna manera empezó a sentir la necesidad de comunicarse, este texto narrativo se dio presente a partir de pues la pintura. Podemos ver cómo a inicios del tiempo en ciertas cavernas o en ciertas cuevas se encontraban figuras que contaban una historia, o sea, básicamente era una narración en la cual las personas contaban que a consecuencia de algo pasaba algo, o que cierto animal podría hacer algo, o qué hacer a causa de algo, o cómo actuar con respecto a ciertas circunstancias. O sea, básicamente a inicios del tiempo podemos ver cómo el texto narrativo se ve presente. Ya dada la evolución, podemos ver cómo esos dibujos pasan a letras y cómo esas letras pues se van diversando en la cultura y pues en los países. Pero de alguna otra forma podemos ver cómo el texto narrativo ha sido algo que ha estado presente desde el inicio de los tiempos y que además se ve muy recurrente en nuestro diario vivir, bien sea cuando hablamos con compañeros, cuando interactuamos por chat o pues este tipo de cosas. Además hay una particularidad que se ve muy presente en el texto narrativo y es la forma en la que una historia se plasma escrita de persona a persona en la misma familia. O sea, cuando un abuelo se lo pasa a su nieto, cuando ese nieto crece, tiene un hijo, se lo pasa a su hijo, y cuando ese hijo crece, se lo pasa pues a su hijo. Entonces podemos ver cómo de alguna u otra forma esto va mostrando cierta evolución de la narración, ¿verdad? Entonces, pues es eso.